Tiempo de informe, pobreza infantil en Uruguay, nuevo ranking, viejo problema. Y Julieta Núñez Tomás que nos cuenta por qué se habla de injusticia, Julieta. Así es, compañeros, ¿cómo están? La pobreza infantil, como ustedes saben, viene siendo un tema de campaña electoral de manera muy fuerte en los últimos años. En esta campaña electoral ha sido un tema político a discutirse durante los últimos años, pero es además un drama social que va mucho más allá de esos números. Sin embargo, un nuevo estudio de UNICEF ayuda a posicionar a Uruguay desde otra visión, porque lo que hace es comparar a nuestro país con otros países que tienen ingresos similares. Usualmente se lo compara a Uruguay con la región y con países que tienen niveles de ingresos muy sumergidos en comparación con Uruguay. Sí. Entonces a veces no podemos ver la potencialidad que tiene nuestro país para actuar sobre la pobreza infantil. En este caso, este informe de UNICEF, que se llama en general para todos estos países, estos 40 países con ingresos similares, se llama pobreza infantil en medio de la abundancia. Lo que hace es calcular un promedio entre de todos estos 40 países según su tasa de pobreza infantil por ingreso. Es decir, la manera de calcular la pobreza infantil es por los ingresos de ese hogar y el éxito de su reducción, es decir, de la reducción de la pobreza infantil en tiempos de crecimiento económico, que es lo que viene atravesando nuestro país en los últimos años. Y lo que podemos ver, si comparamos los 40 países, es que algunos han aprovechado la oportunidad del crecimiento económico para reducir la pobreza infantil y algunos no han aprovechado esa oportunidad. ¿Y Uruguay en qué lugar está? Uruguay no está muy bien posicionado, Nati, si les parece, me acompañan a la pantalla porque vamos a ver algunos justamente de los números que comparte este informe de UNICEF, esta Report Card 18, así se llama, que establece un ranking. Lo que podemos ver en primera instancia es que de 40 países, Uruguay ocupa el puesto 38 en tasa de pobreza infantil, un número más que preocupante y en el promedio entre la reducción de la pobreza y la tasa ocupa el puesto 37. Vamos a ver ahora más adelante qué es lo que sucede cuando de alguna manera ubica más bien UNICEF a estos 40 países. No se va a poner a ver porque son muchísimos, pero se lo voy a indicar yo, en relación a lo que han logrado reducir de su tasa de pobreza infantil. Lo que estamos viendo en la parte superior, esos que están en rosado, son los países que con tasas de ingreso similares a las de nuestro país, per cápita, han logrado números positivos de reducción de la pobreza infantil. Y en este lugar de aquí se encuentra Uruguay, con una reducción entre 2012 y 2014 y 2019 y 2021, es decir, esos son los dos periodos que se comparan, de menos 4.1. Se encuentra, como pueden ver, en el quinto lugar de los que han logrado reducir algo de la pobreza infantil, y luego se encuentran los países que con un nivel de crecimiento económico no solo no han logrado reducir, sino que aumentaron la pobreza infantil. Sin embargo, un apunte interesante que estuvimos conversando esta tarde con el doctor en economía Matías Brum es que este cálculo que hace UNICEF y que le entrega esta cifra que posiciona en el puesto número 22 de este ranking a Uruguay, le da un resultado de menos 4.1 en la tasa de pobreza infantil. Sin embargo, cuando se estudia en Uruguay la pobreza infantil por el INE, no tenemos ninguna reducción de esta tasa porque la forma de calcularlo de UNICEF es distinta a la del INE. Es decir, no solo Uruguay está mal posicionado en esta tabla según el cálculo de UNICEF, sino que el cálculo de UNICEF es más benevolente que el que se hace en Uruguay puntualmente con el INE. Hablamos sobre este tema con el economista, el doctor en economía Matías Brum, y le consultamos justamente, cuáles eran algunas de las razones por las que Uruguay no había podido aprovechar la prosperidad económica para reducir la pobreza infantil, y esto fue lo que nos dijo. El problema está estructurado, si se quieren, en dos o tres áreas. Un área que es el problema de la inserción laboral. En realidad, lo que pasa es los niños no hay niños pobres. Lo que hay son padres y madres que viven en hogares pobres y que no logran generar ingresos como para mantener a sus hijos por encima de la línea de la pobreza. Y lo que tenemos es que ese núcleo duro de 20% de pobreza infantil que tenemos, 30 según UNICEF,
lo que tiene son escasa formación para el mercado de trabajo. O sea, estamos hablando de niveles educativos con primaria completa, con pocos años de liceo completo, entonces los trabajos que se pueden conseguir con eso realmente no son de los trabajos que está generando la economía últimamente. Entonces el crecimiento económico, digamos, derrama para algunos lados, pero no derrama para el lado donde están los hogares y las familias pobres. Y a eso tenés que sumarle un problema, si se quiere, con el sistema de cuidados, que en realidad muchas veces lo que te pasa, o lo que les pasa a los hogares pobres, es que no tienen capacidad de salir a trabajar 8 horas porque tienen que hacerse cargo justamente de los niños que tienen. Y lo que tenemos es un sistema de cuidados que funciona bien en la manera que está construido, pero que el eje de los CAIF es una cobertura horaria en su mayoría de 4 horas. Entonces, en realidad, aunque quisieran, muchos de los hogares pobres no pueden salir a trabajar 8 horas porque están limitados en la cantidad de horas de trabajo que pueden ofrecer. ¿Y qué pasa con las políticas que se vienen aplicando, con las ya existentes? De hecho, una de las principales, la principal recomendación de UNICEF en este informe es justamente ampliar los programas de protección social, incluir las transferencias monetarias hasta un nivel que realmente marque la diferencia en concreto para la pobreza infantil. Y lo que nos decía el doctor en economía Matías Brum con respecto a lo que ha hecho Uruguay es que las políticas de transferencias monetarias a nuestro país no están centradas, no están focalizadas en la pobreza infantil, sino que abarcan, por un lado, un universo muy grande y por otro, un universo muy chico de quienes están realmente en la peor situación, 30.000 o 60.000 hogares. Es decir, no hay nada que esté focalizado hacia allí y que le